Sean bienvenidos mis rebeldes, yo soy Lobo Blanco y en esta ocasión tenemos que platicar sobre la terrible muerte del presidente del municipio de Uruapan, quien en la madrugada del 2 de noviembre fue asesinado por los cárteles, que justamente estos grupos criminales que tanto él exigió a la presidenta de la República que le enviara apoyo para controlar estos grupos. Se le vio en muchas ocasiones con grandes escuadras de policías, siempre portaba un chaleco antibalas y por fin uno de los temores de toda la ciudadanía, incluso podría decirlo, pues se cumplieron, ¿no? Que fue el asesinato de este político y de este servidor público que no podría calificar al 100% toda su administración pública. Sin embargo, él hasta el final se demostró 100% que se preocupaba por la situación de la seguridad, al menos en su entidad, y evidentemente eso se trasladaba a nivel nacional. Y es lamentable la respuesta del gobierno federal, no solo de las últimas horas, es lamentable la respuesta del gobierno federal durante todo este proceso, porque este señor estuvo suplicando, casi casi rogándole ya a Sheinbaum que enviara a la Guardia Nacional, al Ejército, que enviaran unidades, escuadrones para controlar esta situación de inseguridad tan alarmante en Michoacán, un estado que en general Michoacán, no solamente en el municipio de Uruapan, en Michoacán es muy grave la situación. Ya hay territorios que están totalmente controlados por el narco, podemos decir son narcogobiernos ahí, que el poder público de México ha sido desplazado por estos grupos criminales. Y pues bueno, la tragedia por fin sucedió. Era algo que tarde o temprano iba a ocurrir mientras evidentemente el gobierno federal no enviara apoyo. Y, y reitero, lo grave de la situación es cómo lo toma la presidencia de la República. Y es que la culpable, claro que sí, es Claudia Sheinbaum. Es Claudia Sheinbaum. No voy con las teorías conspiranoicas de que ella lo mandó a matar. No tenía que hacerlo. Tenía que esperar a que un grupo de estos criminales fueran y lo ejecutaran. No tenía nada más que hacer para quitarse este estorbo para ella. Y es que la inútil que tenemos de presidenta ahí, que muchos la alaban y que dicen, es que ha hecho tal cosa o tal cual, hay que celebrar a estos inútiles por hacer mínimos trabajos, si para eso están. Su nombre, su cargo lo dice, son servidores públicos. No tienen ninguna investidura para que se les tenga respeto o algún tipo de adulación. Ellos están para servir a su nación, para eso están ahí los inútiles, para trabajar. Y este inútil, como su antecesor y todos el resto de antecesores que ha habido, aunque sean priistas o panistas, da igual, han sido una bola de inútiles que en su mayoría han dejado más tragedias en el país de los beneficios. Claro, hay ciertas excepciones y aunque a algunos les cuesta entender, por ejemplo, la reforma judicial que hizo Cedillo, esa sí una reforma judicial bien pensada y estructurada, y otros cambios o al menos propuestas que tenía el señor Cedillo funcionaron, algunos temas también económicos apoyaron al país, y son cosas que por más difícil que puedan ser para algunas personas aceptar o reconocer, son cosas que realmente beneficiaron al país. No la estupidez de la reforma judicial de el estúpido Andrés Manuel, porque debo reconocer, esto fue la última obra de Andrés Manuel, pero este inútil, en lugar de haber detenido esa parte, la continuó hasta el final y la fue reforzando. Y bueno, vamos otra vez a retomar el punto de Uruapan, y es que no solamente es el punto, como reiteraba, de lo que ocurrió la madrugada del 2 de noviembre, sino es todos los antecedentes. Y es que en Claudia Sheinbaum en infinidad de ocasiones desdeñó las llamadas, las advertencias, los ruegos casi casi de este señor para detener o al menos tratar de controlar la situación de inseguridad en su localidad. Y Claudia Sheinbaum simplemente ignoró al día de hoy que ha dicho tal cual que no les preocupa Uruapan, a los que estamos criticando la situación, a los que estamos levantando la voz por lo que ha ocurrido, diciendo tal cual también como lo vamos a mezclar después y habrá un video aparte de ese tema con los agricultores del tema del maíz, en el que Claudia Sheinbaum dijo que esto es un tema político,
que no les interesa la seguridad del país, que no les interesa Uruapan y el presidente ahora fallecido, descanse en paz, porque solo es un tema político y que quieren beneficiarse de esto. Ese es el nivel de estupidez de la señora que está ahí sentada en la silla del águila en Palacio Nacional. Y esto es culpa de toda la bola de inútiles que eran antecesores de ella y también de la bola de inútiles que somos como sociedad, que hemos permitido que estos inadaptados sigan en el poder y que vayamos aplaudiendo como borreguitos tontos el que hayan logrado tres o dos cositas. Ya lo he venido diciendo, eso hay mucha gente que celebra y no, sí, que han salido muchos de la pobreza, se ha paliado la pobreza por el tema de los apoyos o mejor dicho, el asistencialismo social con el bien, estos programas del bienestar. Y no, tampoco voy a irme al extremo del idiota de Slim que dice hay que quitar los apoyos del bienestar y que los adultos mayores sigan trabajando. Sí, porque ese pendejo, como se chingó en aquellos momentos todas las acciones de Telmex y así ha hecho una masa de fortuna a través de nexos con el poder y de explotar a otras personas como en sus pinches empresas estas y sucursales de Sanborns. Por eso el cabrón puede decir que él sí puede seguir trabajando. Sí, es muy fácil trabajar cuando lo único que tienes que hacer es pensar dos, tres cosas estúpidas para seguir haciendo negocios y explotando personas. Muy bien, señor Slim, eso sí lo reconozco. Usted es un cabrón que se dedica a su edad a seguir pensando nada más en cómo explotar a otros para seguir sacando provecho y en su estúpida idea todos tienen que seguir trabajando. Pues váyase usted a atender a las sucursales de Sanborns a ver si es cierto que muy cabrón, viejo pendejo, a seguir chambeando y pensando que todos tenemos que seguir trabajando a la edad de los 70 80 años. Muy bien, eso es perfecto. Y eliminemos el tema del bienestar y pedir que el gobierno siga invirtiendo en sí inversiones y que proyectos de mayor capital, empresas, etcétera, etcétera. Usted con una gran fortuna debería de aprovechar y invertir en estos proyectos y generar más empleos, no solamente para, usted lo dice, para las personas mayores, ¿por qué no para los jóvenes? Porque para eso sí, exigen mucha experiencia y la chingada para ofrecer sueldos miserables como los que ofrece el señor Slim. Pero retomemos el tema del gobierno federal. El gobierno federal encabezado ahora por Claudia Sheinbaum, que no ha presentado, nunca presentó un proyecto serio de cómo iba a acabar con el crimen organizado, o más que con el crimen organizado, con el tema de la inseguridad del país, porque no solamente es a la gran escala, también es a la pequeña escala, lo que vimos el día a día en el transporte público, o sea, que tengas el temor de salir de tu casa porque te van a robar, yendo a tu trabajo, regresando a tu casa, que algún cabrón viola, cosa a tu hija, a tu hermana, a quien sea, que algún pendejo se lleva a tus hijos, que a tus hermanos, a tu marido, a tus abuelos, les den una bala perdida, lo que sea. Son todos los temas que vimos los mexicanos hoy en día y el temor con el que salimos o con el que también nos tenemos que acostumbrar, o algunos ya estamos tan acostumbrados que, eh, pues bueno, ya dices, bueno, pues si pasa, pues, ¿qué le voy a hacer? ¿No? O sea, tengo que ir a chambear, tengo que conseguir algo para mi supervivencia. Pero son los temas que el gobierno federal en ninguno, y con los proyectos que algunos habían presentado, porque eso sí, Andrés Manuel en su momento habló de la legalización de drogas, ¿dónde quedó ese tema? En simplemente que la Suprema Corte, y ni siquiera fue el gobierno federal, la Suprema Corte tuvo que, a través de, de sus resoluciones, permitir el uso recreativo de la marihuana. El gobierno federal que puso en legislación realmente. Y vamos a temas más complejos. ¿Por qué no se propone y se dialoga ese tipo de la legalización? Yo no estoy diciendo ni que estoy a favor o en contra, porque yo no tengo los datos suficientes para decir si eso va a beneficiar o no, pero por lo menos hay que meterlo al debate público. Y con datos certeros, no como la estupidez de Claudia Sheinbaum de poner más gravámenes, contribuciones al entretenimiento, a los temas de streaming o de videojuegos, pensando que eso va a acabar con la delincuencia, que realmente, ya lo he dicho, es solamente para subsidiar, o mejor dicho, para sufragar los gastos en su asistencialismo social en lugar de atacar las consecuencias. Y yo entiendo. También vamos al tema un poco de, yo he dicho mucho que no se va a acabar la inseguridad del país simplemente con ir a matando y
llevándose en armas una guerra contra el crimen organizado, como la famosa guerra esta de Felipe Calderón, y que todos, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y hasta el día de hoy Claudia Sheinbaum, la siguen manteniendo aunque ella diga que no. Estoy de acuerdo que con eso no es suficiente y de hecho pues ya lo hemos vivido todos estos años, un arma a doble filo, sobre todo en el periodo del sexenio de Felipe Calderón, pues fue la tasa pues, increciendo de la violencia, cómo afectaba a terceros, en este caso a toda la ciudadanía. Que pues, no estamos mezclada en ese tipo de situaciones, ¿no? Y que pues, nada más, o ya sea por simplemente responder al gobierno federal o porque pues nos encontramos en una guerra cruzada, literalmente, en el fuego cruzado entre el gobierno federal y los cárteles. Pero lo cierto es que en el caso de Uruapan había una situación extraordinaria que había que por lo menos proteger a, no te digo solamente al señor, es que a toda la ciudadanía, solamente era al presidente municipal, era es que a la población, si te realmente te preocupa la población, debiste de haber por lo menos dicho, oye, esta situación está saliendo de control, hay que enviar sí o sí para poner algo de paz. A lo mejor yo sé que vas a generar enfrentamientos, va a haber bajas que en este fuego cruzado, como le he mencionado, pero, o sea, la situación es tan crítica que tenías que hacer algo inmediato, y eso es inmediato. No va, ahí sí no puedes pensar en políticas públicas de cultura, de educación, de condiciones laborales, etcétera, etcétera, y condiciones económicas que vayan reduciendo el tema de inseguridad y de situaciones que fomentan la violencia. Pero al menos esos temas a largo plazo te podrán ayudar, pero en el momento inmediato y sobre todo en estados tan de extrema delicadeza y de extrema violencia, vaya, en el tema del conflicto con el crimen organizado, pues tenías que actuar con algo así, con fuerza también, con la fuerza del Estado. ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum? Se burló y ha enviado, eso sí, unidades a otras estupideces, a mil cosas que no tienen que estar el ejército, como es atendiendo las aduanas, el AIFA, el Tren Maya, y en sinfín de estupideces en las que Andrés Manuel López Obrador reforzó las idioteces de su antecesor, el pendejo de Enrique Peña Nieto y el inútil de Felipe Calderón, o mejor dicho, el vividor de Felipe Calderón, porque también hay que reconocer, aunque a muchos les duela, el señor Calderón hizo dos que tres cosas, sobre todo en materia económica, cuando enfrentó problemas como la crisis inmobiliaria generada en Estados Unidos y el tema de la pandemia de la influenza H1N1, que no se volvió un caos como terminó siendo, por ejemplo, la COVID-19 con Andrés Manuel López Obrador. Pero hay que volver al punto, y es que el gobierno federal actual y los antecesores no han llevado un proyecto serio de seguridad que realmente vaya a transformar a este país. Se llama la transformación. Lo único que ha transformado al país es para seguir haciendo chingaderas, para seguir en sus pendejadas, y cada vez con la reforma judicial vamos peor, porque esto es un sinfín, un montón de pendejadas que están haciendo sus disque nuevos jueces. Algunos no saben ni qué pedo, otros prepotentes porque es una bola de inútiles. Y la Suprema Corte, bueno, ya quieren ir a ir reabriendo cosas y yendo literalmente atendiendo las situaciones de manera política, cuando son simples y situaciones jurídicas de derecho. Ellos tendrían que sentarse en eso. Y ya sé, he mencionado mil veces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una carga política, pero no puedes trasladarla a los asuntos 100%, pues sobre todo cuando se tratan asuntos que afectan a la ciudadanía. Y esto lo único que está demostrando es que va a afectar en algún punto, si tú estás en contra del gobierno federal, en que tú seas un objetivo, y que si en algún momento intentas interponer una defensa en contra de las autoridades, bueno, autoridades, mejor dicho, son servidores públicos que tienen una serie de facultades que les dota la investidura constitucional para hacer cumplir el bienestar y las disposiciones normativas del país, de la constitución, las leyes, etcétera. No son ellos dioses ni tienen el poder amplísimo para decir lo que les dé en gana. Tendrían que cumplir simplemente las disposiciones legales por el bienestar de este país. Y no lo están haciendo, es evidente. Y es evidente que Morena está trastornando, como en su momento lo hizo el PRI, las disposiciones normativas para mantenerse ellos en el poder y evitar
casi, casi, pues sí, no, evitar cualquier contrapeso. Y lo he demostrado en un sinfín de ocasiones. Por ejemplo, el tema este de las contribuciones. El claro para mí más ejemplo es la reforma judicial. Es que es casi, casi un crimen contra los derechos humanos lo que han cometido esta bola de barbajanes que ni siquiera se pusieron a cuestionar 3 segundos qué estaban haciendo. ¿Qué nivel de estupidez estaban haciendo? ¿A qué llegaban? Pero el tema también de la nueva ley de ingresos que va a entrar para 2026, pues es que, o sea, que realmente haya bases sólidas para decir por qué está reduciendo esto. Ya lo hemos mencionado, el tema de bebidas azucaradas, etcétera, etcétera. ¿En qué ha beneficiado la salud del país? Seguimos con los mismos problemas porque la atención pública en este país es deficiente, es mala, porque no hay una estructura, porque no hay proyectos. Y igual en el sistema, en cuanto a nivel de seguridad, estamos perdidos, pero seguimos apoyando proyectos simplemente por supuestas ideas de el bienestar o que nos dicen que es lo que debemos aspirar, ¿no? Y para el ejemplo más claro está Salinas Pliego, este señor idiota que, o sea, la celebración esta de su cumpleaños, no sé cuántos, me vale madre lo que cumpla el señor, ojalá sean menos, le quede muy poco. Y sin ningún respeto lo digo, porque, o sea, esto parecía al inútil de Joffrey de Juego de Tronos, que celebra ahí su cumpleaños, bueno, mejor dicho, su boda, burlándose de su tío, burlándose de la que en ese momento pues era por lo menos su pariente política, y haciendo un sinfín de estupideces. Esto es lo que parece. A ese grado de estupidez llega Salinas Pliego. A hacer un show estúpido pensando que ay, voy a ir en contra de Morena y todos me van a aplaudir y que yo soy la salvación. No es más que un Milei 2.0, inútil también. No tiene tampoco un proyecto. Van con, y esto es literal, o sea, esto de patria, familia y no sé tantas estupideces viene de Mussolini. Eso está en la historia, pero no recuerdo tal cual las palabras que había dicho este inútil Salinas Pliego. También el PAN las repitió. ¿Y dónde están los proyectos de esas personas? ¿Dónde están las estrategias que van a seguir, las políticas, los sustentos? También en pruebas, necesitamos investigaciones serias que nos digan que lo que proponen va a funcionar. Simplemente van con discursos vacíos para borregos que les llenen y cuando están ahí instaurados hacen cualquier chingadera solamente para mantenerse en el poder. Es lo único que al final les interesa a los políticos mexicanos, chingarse a la población para beneficiarse a ellos. ¿Qué pueden obtener? ¿Y con qué imagen van a llegar? Es lo único a lo que aspiran, obtener votos y ver cómo ellos se van a satisfacer y sus ideas egocéntricas y megalómanas. El tema de proyecto de nación, nunca ha habido un proyecto de nación en este país. Nunca ha habido algo serio que digan vamos a construir esto y vamos a llevar una línea de tiempo. Y si, por ejemplo, Morena, por decir un ejemplo, que pasa de Andrés Manuel a Sheinbaum, que son del mismo partido político, pues vamos a ir al siguiente escalón, vamos a hacer este tipo de niveles. No, ahora Sheinbaum sí está cambiando ciertas cosas de Andrés Manuel, no tan radical como debería de ser, pero algunas cosas, y ni siquiera se ve un proyecto que digas tiene sentido a dónde van. Cada uno jala sus ideas, a sus estupideces que llegaron a pensar en su momento. Sin embargo, la situación del país no es la óptima y no va a seguir siendo. Ahora, ¿por qué no estamos en una crisis tan grave? Pues porque tenemos también la situación tanto económica de recursos primarios, la industria tan integrada con Estados Unidos y Canadá. No digo imposible, pero es muy difícil que en un corto plazo se lleve al colapso. Tendrían que pasar muchas cosas para que eso vaya al colapso. Pero no podemos ir a medias tintas pensando que todo está perfecto, porque las medias tintas dejan a la población desprotegida y la verdad es que es como un ciudadano promedio y como somos la mayoría de este país, evidentemente, realmente vivimos en un país seguro, en un país en el que estamos a gusto. Te vas, y esto es algo muy claro, la desigualdad es tremenda. Te vas a una colonia, y yo lo vivo aquí en mi situación. Mi colonia es, pues sí, de nivel medio bajo abajo, y cruzando la avenida tenemos a unos cabrones que viven en residenciales y otro tipo de situaciones. Y esto no es envidia ni hablar de criticar a las personas, porque muchas de ellas seguramente con su trabajo lo han obtenido, no porque seguramente no son ricachones, ni han de ser multimillonarios, pero son personas que por su posición o su trabajo lo han obtenido, otra situación. Sin embargo, ahí se observa la desigualdad.
Y ya ni hablemos de, esto es solamente dos colonias. Lo que veo en mi colonia de enfrente, seguramente lo que es Polanco, Santa Fe, eso se va a la estratosfera, es otra cosa. Y ahí sí es donde empiezan las desigualdades, no por simplemente un buen trabajo, sino por condiciones estructurales en las cuales familias heredan a sus hijos, a sus nietos, y etcétera, etcétera, unas fortunas a las cuales incluso ellos mismos ponen las trabas para que esas personas no puedan acceder. Es lo mismo que Salinas Pliego, que va de un usurero cabrón que no le interesa el bienestar de la población mexicana. Quiere pensar en sus negocios, en cómo zafarse las deudas que tiene con la hacienda pública y, eso sí, cómo seguir chingándose a la población. Es otro explotador como el señor Slim. Pero bueno, el tema de seguridad, como reitero, Claudia Sheinbaum, una inútil, una hipócrita. eh, Como muchos presidentes, yo sigo sosteniendo, los últimos mínimo 50 años han sido una bola de inútiles inadaptados que han tenido sus pequeños logros. Yo creo que el más sensato ha sido Cedillo por varios cambios que hizo, no solamente a nivel económico, también estructural de diferentes poderes de este país. Eso no quita que no hicieron los grandes cambios que necesitaba este país. Y nos seguimos con las medias tintas. Pero es que en lugar de ir mejorando, hemos ido a peor. Y el tema de Uruapan es el máximo ejemplo de esta situación. Es que, o sea, el nivel de cinismo que tiene esta señora, valiéndole madres, y todo reduciéndolo a temas políticos. O sea, ese es el nivel de interés que tiene la población mexicana para pensárselo, pero bueno. Sigamos votando y pensando que esto solamente se trata de decir sí, vamos a ir contra los ricachones, las personas ahí que abusan de todos los demás. Y ellos no están abusando de este país. El tiempo lo dirá. Ya lo estamos viendo con los hijos de López Obrador. No tardaremos en verlo con Adán Augusto, con Ebrard, que también ya lo hemos visto, dicho sea de paso, y evidentemente con Claudia Sheinbaum. Y el futuro proyecto de presidente, que ya lo estamos viendo, será Harfuch, no tengo duda. Un Peña con neuronas funcionales, lo que lo vuelve a alguien muy, muy peligroso.